Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, terminado el partido, en este caso de em, Uruguay contra Uruguay, en este caso contra Cabo Verde. Bueno, un partido que sí o sí lo tenía bueno, más allá de las arremetidas y eso no lo vamos a negar de Cabo Verde, es un partido que lo tenía prácticamente en el bolsillo Uruguay, pero bueno, obviamente se le escapó en la última por ese error defensivo, por esa falta de comunicación entre el zaguero central, el que quedaba ahí de turno, y bueno, y obviamente Muslera. Eh, bueno, al final, bueno, de turno no, quedaba, creo que el único que había quedado en esa acción era Betancourt y también el otro, el, que venía de derecha, que bueno, que al final no logran cerrar, y bueno, y al final termina en este caso el jugador de Cabo Verde pues robando y simplemente adelantando unos metritos y bueno, definiendo sin oposición a portería contraria. Bueno, obviamente un conjunto de Uruguay que bueno, que tendría pues tanto a Fede Valverde como a Muslera, y a muchos de los grandes como Ronald Araujo, también el bueno de... eh, sí, bueno, estaría bueno un poco de la alineación que hemos visto estos últimos días. eh, y bueno, y obviamente un Uruguay que si bien es cierto que en ciertos momentos tenía encerrado a Cabo Verde, pues después de Cabo Verde, bueno, Cabo Verde lo que hizo fue más que todo fue esperar en bloque bajo y bueno, en apenas pues lograr recuperar o apenas se equivocara Uruguay en salir en contraataque y bueno, eso fue lo que hizo. De ahí es que viene el primer gol, en este caso en la definición, eh, a través del balón parado, en este caso a través del balón parado en esa acción de falta que bueno, que cobra el jugador de Cabo Verde, creo que es Kevin, no me acuerdo, Kevin, el jugador de Curazao, perdón, Curazao, no, de Cabo Verde, un remate, un tiro libre que bueno, que pasa de la defensa, una pelota rastera que se termina colando por el poste izquierdo, y bueno, obviamente, qué decir, un partido que bueno, que después Uruguay a base de la intensidad, a base del coraje y bueno, y de la energía, y bueno, y también de poco a poco ir encerrando a su rival en portería, pues bueno, sí, fue presionando, fue siendo insistente y bueno, encontró en este caso el gol, en el empate en este caso de Ronald Araujo, el jugador el- sí, el jugador, el extremo por izquierda del jugador del Getafe, eh, y bueno, llegaría obviamente esa cabeza de Ronald, a centro en este caso por derecha, bueno, al final lo empata Uruguay, después viene en los últimos minutos de los 45 ese gol de... eh, exacto, chicos, perdón, bueno, aquí repasando un poco los goles, ese, el primer gol que obviamente llegaría de Ronald, bueno, Araujo a centro de Valverde, que a su vez se desvía en el palo o que en el centro se termina desviando en la cabeza de uno de los defensores, termina dando palo y bueno, y después en el contrarrebate pues termina metiéndola, Ronald, de cabeza. Después obviamente en los últimos 5 minutos, del partido, pues bueno, llegaría obviamente ese gol de Canavio, de Agustín Canavio, obviamente a ese centro exacto, a ese centro eh, bueno, llegaría obviamente, exacto, ese gol de Canovio de cabeza, a centro de Viñas con la cabeza y bueno, al final la termina metiendo, bueno,
la termina metiendo con el pie derecho, perdón, el bueno de Canovio, al centro de Viña y a su vez sí, bueno, como digo, o sea, una Uruguay que tuvo pues para, para meter quizás un poco más de goles, también un par de tiros libres que tuvo Cabo Verde ahí para y contraataques tal vez para de alguna manera finiquitar el partido. Pero bueno, al final, como digo, ya habíamos hablado de ese error garrafal entre los centrales, que termina obviamente llegando el bueno el bueno de Elio Varela para terminar de robarla y bueno, en esa velocidad y más la confusión de los centrales y en esa salida tardía y a destiempo en Muslera, pues bueno, el delantero, el atacante caboverdiano, pues lo que tiene simplemente que rodarla, avanzar unos metros y bueno, rematar prácticamente sin oposición. Bueno, al final un, un Uruguay que tendrá que una Uruguay que tendrá que bueno que tendrá que jugarse tendrá que jugarse la vida en la última jornada contra España, aunque obviamente bueno con un empate creo que hace negocio Uruguay, así como en este caso Cabo Verde hizo el negocio con el empate con Uruguay, más allá de que también lo pudo ganar. Pero bueno, como digo, Uruguay con varios tiros afuera de tanto de después recién ingresado Nicolás Cruz, Federico Valverde, bueno, que la intentó de todas las maneras también. Tuvo una también en el primer tiempo de zurda y también de derecha. También había ingresado el bueno de jugador del Liverpool, exacto, el bueno ¿de quién? Um, Perdón, se me fue el nombre, sí, el jugador de Liverpool, eh, el bueno de Darwin Núñez, de Núñez que bueno, que tuvo, que le entró bien la entrada en este caso de Darwin Núñez, sobre todo jugando de primeras, sobre todo para muchas veces la llegada de Canovio, que tuvo una a definición sola frente al portero y bueno, también es verdad que tenía la molestia de los centrales, pero define bien desviado del fuera de la portería y bueno, obviamente, como digo, eh, una Uruguay que está bueno, en el mismo grupo como digo de España y tendrá que medirse a duelo. Bueno, ahí estamos viendo la acción en el que Darwin Núñez juega de primera para Canovio en en el 92 y bueno, define muy por arriba de la arquería. Bueno, total, en el caso del partido de España, que bueno, que también lo vimos y bueno, también una España que estuvo muy bien, de la mano, bueno, en posición de balón con Pedri, con Pedri, Dani Olmo, Lamine que jugó un rato los 45 minutos. En ese partido, bueno, los goles en este caso fueron tanto de eh, dos de dos de Mikel Oyarzabal, bueno, uno también de Lamine Yamal y bueno, después creo que el último, no estoy seguro, no sé si, bueno, otro también sería o autogol, pero remate de Marco Curela, eh, reciente jugador del luchado por el Madrid, y bueno, obviamente el último no sé si lo metería Ferran Torres, bueno, en realidad eran cuatro goles, con el gol de Cucurella eran cuatro, pero parecía que en la última jugada no sé qué pasó en la parecía que metían cinco, pero creo que el árbitro lo anuló por fuera de juego. Bueno, al final es un partido que, como digo, España pues hace negocio y recupera sensaciones de lo que había sido eh, ese partido anterior contra Cabo Verde y bueno, las nueve salvadas de Bocina, que bueno, que hoy también fue protagonista en una que otra tajada también de Uruguay, que bueno, que estaban como en esa parte, no sé tanto, probablemente no tanto como en ese partido contra España, pero sí
en este partido también estaban infranqueables, o sea que prácticamente solamente en todo caso para definir el partido había que tirar de afuera, cosa que ni de afuera ni nada. Una selección de Cabo Verde que se encerró bien desde atrás y apostó a una de sus mejores armas, que es la verticalidad, el juego por bandas, el juego físico. Y bueno, obviamente termina ganando, bueno, termina para Cabo Verde, termina siendo más una victoria que un negocio el empate que lo que le pudo haber quedado para Uruguay. Y nada, ahorita obviamente más tarde se viene el Egipto-Australia. Y bueno, obviamente, pero bueno, principalmente por lo que decía el video, bueno, quería hacer un análisis rápido de lo que había sido el partido entre Brasil y Haití. Una Brasil en el que, bueno, había visto el partido, pero más que todo había visto la, la repetición. Y bueno, no, como lo había visto tarde, no había podido reaccionar como tal bien del partido, pero bueno, quería hablar de mis sensaciones, de lo que había sido ese juego. Una Brasil de Carlo Ancelotti, que bueno, que había salido con sus titulares, con Alisson, por decir algunos titulares, Alisson, Marquinhos, Vinicius, Rafinha, que bueno, que después obviamente lamentablemente se lesionaría. Veremos para cuánto estará. También es verdad que bueno, también una de las apuestas de Ancelotti, sobre todo en los laterales, como es Douglas Santos, que pienso, bueno, no es de estos super laterales que teníamos acostumbrados, que iban al ataque, tipo Marcelo, Cannavaro, Cafú, Roberto Carlos, pero bueno, es un central lateral decente, con oficio, que pienso yo que no lo ha hecho mal. También bueno, con Paquetá, que me ha gustado su partido, o sea, sobre todo en recuperación y rápidamente en juego directo, a pase largo. Y bueno, y obviamente Casemiro, bueno, Marquinhos, ya lo habíamos dicho. eh, y bueno, y un Vinicius que ha estado estelar, que estuvo estelar, o sea, llegando a marcar ese. eh, sí, bueno, llegando creo que a marcar, bueno, en ese partido de 3-0, llegando a ser protagonista, llegando a marcar un gol, o mejor dicho, llegando a marcar dos goles. eh, y bueno, obviamente desequilibrante en definición, también en recuperación, en defensa también. Algunas acciones que Vini estuvo bien en defensa. Y bueno, y una Brasil que de poco a poco eh, está, como se le dice, carburando motores. En ese primer partido se le vio, bueno, en ese duelo de poder a poder entre marroquíes y brasileños, que bueno, fue un duelo de poder a poder y un poco en cuanto a igualdad de bueno, de niveles. Obviamente Brasil podía dar mucho más, pero bueno, no fue un mal partido de previa, ese Brasil-Marruecos, que bueno, después en el Haití pues veíamos un poquito más de despliegue, un poquito más, sobre todo ante selecciones que se parecen, tanto Haití como Brasil, bueno, que les gusta atacar las bandas, jugar en ese juego vertical, abierto, exuberancia y despliegue físico en las bandas. Y bueno, al final obviamente Brasil un poquito más ordenada, construcción, Casemiro, bueno, haciendo, como digo, el trabajo sucio bueno, de robar, muchas veces marcar a los atacantes y cortar cuando era necesario los avances a portería. eh, y bueno, obviamente una Brasil que bueno, que junto con Marruecos, que venía de ganarle a Escocia, y habíamos creo que hablado de ese partido, que venía de ganarle a Escocia 1-0, eh,
bueno, se pone con los mismos puntos, en este caso con 4 puntos. En ese grupo de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Escocia que todavía tiene 3 puntos y bueno, tendría que jugar contra Brasil y no está del todo. Incluso en una posible victoria contra Brasil, pues, ¿por qué no? Pudiera colocarse, que no hace mucho no estaba, podría volverse a colocar otra vez de primero. Pero bueno, yo creo que Brasil en todas las de la ley, pues debería sacar ese partido, pero bueno, nada. Bueno, hasta aquí mi análisis, en este caso o hablando un poquito de ese de ese Brasil Haití. Eh, una Brasil que obviamente después entrarían, bueno, ante la lesión de Endrick, entrarían, ante la lesión de Endrick, no, ante la lesión de Rafinha, pues entrarían, eh, obviamente Carleto Ancelotti haría cambio, y bueno, entrarían más tarde, entrarían Endrick, que tendría una ocasión y metería gol, pero sería anulada por fuera de juego. Eh, y sí, bueno, como digo, entrarían Ending. Ahorita no me acuerdo, tengo que ver la libreta de cuáles fueron los cambios. Es más, un segundo, vamos allá. Hola chicos, bueno, aquí volviendo, porque quería pues, eh, habíamos dicho de los cambios que habían hecho Carlo Ancelotti en ese partido contra Brasil, y bueno, obviamente refrescando lo que había sido un poco la alineación con Alison Becker en portería, Danilo y Douglas Santos en los laterales, los centrales en este caso con Marquinhos y Gabriel Magalhaes. Eh, Obviamente, los atacantes y bueno, sumando los pivotes en, en esa línea de medio con Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes, Carlos Enrique Casemiro y Vinicius Junior. Y bueno, y arriba los en punta que habían sido en Marcos Acuña, Mateos Cuña, perdón, y Rafinha. Y bueno, los cambios en este caso habían entrado tanto Ederson Morales, el jugador del Atalanta, Danilo, eh, exacto, Danilo, el del Danilo Santos, creo que es el que es actual jugador de la Juventus. Habían entrado Endrick y bueno, y habían entrado obviamente Gabriel Martinelli y Ryan que habían entrado, creo que había entrado, bueno, obviamente uno de esos cambios había salido Rafinha por la lesión y creo que el que había entrado a ocupar ese lado atacante derecho había sido Ryan, un chico de 18, 19 años. Y bueno, como digo, una Brasil que bueno, que se jugará obviamente el todo por el todo contra Escocia, Marruecos en este caso lo hará con Haití, y bueno, nada, nada que decir hasta ese punto. Y bueno, sí, bueno, ahí pues podríamos dejar el análisis, la alineación en este caso de Haití, yo creo que no eh, coge mucha relevancia, más allá de que eh, por lo menos jugadores conocidos como Belegarde jugaron en el conjunto haitiano, y bueno, muchos de los jugadores de la selección de Haití juegan en la liga francesa o son franceses de nacimiento y bueno, por ahí tienen esas conexiones de jugar o de haber jugado en la liga. Eh, pero bueno, podemos remarcarlo aquí rápido. Palacide en portería, que Experience y Araj en los laterales de Chloe, Duarne y Agde los centrales. Bueno, Providence, Belegarde, Jim Hacken y Casimir en el medio. Bueno, y arriba como único punta Pierrot. En este caso los que entrarían serían Etienne Junior, Rexon, José, Isidre y Simon. Los que entrarían en este caso en el conjunto haitiano para los cambios.
Y bueno, nada, como digo, más tarde se viene el Haití, perdón, Egipto, Australia, y bueno, también eh, a ver si podemos ver algo de ese partido y hablar acerca de ello. Eh, y nada, bueno, hasta aquí mi análisis y bueno, conclusiones de estos partidos. Obviamente me gustaría hablar un poquito más de lo que fue ese Uruguay que acabamos de ver, Uruguay 2 Curazao, perdón, Uruguay 2 Cabo Verde 2. Pero bueno, será en otro video, pero bueno, quería, como digo, dar mis primeras sensaciones, impresiones de este partido y bueno, y de los anteriores que acabamos de decir. Y bueno, nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Y por cierto, no olviden de darle like, suscripción y bueno, todo lo... y seguirme en este canal que, como digo, va de reacciones, noticias y fichajes y, bueno, y todo lo que podamos hablar de un poquito del panorama mundial del fútbol, o en este caso de la Copa Mundial que está haciendo noticia y bueno, y que estamos siguiendo todos apasionadamente. Y nada, bueno, un saludo y nos vemos.